Arrancamos esta primera parte de la mañana de Herrera en COPE Melilla y hoy lo hacemos con una gran amiga y gran oyente de esta cadena como es Isabel Migallón, con quien, bueno, pues yo tenía intención de hablar con ella de otros asuntos que probablemente también nos dé tiempo de abordar en esta entrevista, pero ella me contaba un caso, una historia de Juana la cantinera de Batel, que oye, que es muy interesante y que hoy queríamos dedicar casi de forma temática, monotemática en esta entrevista. Isabel Migallón, buenos días y bienvenida, querida. Hola, buenos días y bien hallada. Un placer tenerte por aquí, sobre todo para hablarnos de esta historia que probablemente sea desconocida para gran parte de los melillenses, esta cantinera de Batel, que aunque sí que se ha dado a conocer, pero como yo siempre indico, esta es una ciudad de paso en la que vamos y venimos y habrá mucha gente que nos esté escuchando que no lleve mucho tiempo en nuestra ciudad y que no sepa quién era Juana la cantinera y toda la historia que ha generado esta investigación y dónde ha acabado, ¿no? Veme contando que no quiero ir Sí, desvelando. bueno, para los que nos desenvolvemos o somos habituales de la investigación del tema militar, pues Juana Martínez sí que es conocida, ¿no? Ujú. Pero como tú dices, para mucha gente no lo es. Voy a empezar a situarla. Juana es una mujer, como tú has dicho, de una cantinera que viene bueno, no a Melilla, a las posiciones. Eso es un momento que no sabemos cuándo se produce, Ujú. si viene con su marido o ya viene viuda. Y Juana, en la campaña del 21, en el llamado desastre anual, pues tiene un papel relevante. Juana en esos momentos a sus hijos más pequeños los manda aquí a Melilla, se queda con el mayor y ella se queda para ayudar en todo lo que fuese posible. Para mí eso es una mujer valiente, es una mujer, lo que llamamos de una madre coraje, ¿no? Ujú. Es decir, voy a atender a todas estas personas que a mí me han estado ayudando porque eran sus clientes, eran los que a ella le ayudan a sacar a su familia adelante. Bueno, a Juana después logra llegar a Montearruiz, por eso mucha gente se la confunde con la cantinera de Montearruiz, que era otra persona, y cuando ya se deja aquella posición en unas circunstancias que, bueno, terroríficas, Ujú. Me puedo imaginar. Juana, pues sí, ya regresa, llega aquí a Melilla, estaría un tiempo, lo justo, yo creo que estuvo aquí en Melilla. Es que todo, alrededor de Juana hay como muchos puntos oscuros de no saber. Ujú. Y que ya Y va a ser prácticamente imposible que lo sepáis, es ¿no? muy No queda difícil, documentación, ¿no? sin material, para mí la palabra imposible no existe, yo me quedo con el materialmente imposible. Y esos mismos soldados que ella había ayudado, esas mismas personas que ella había atendido, vuelven a levantarle la cantina y sigue trabajando. Hasta el año 29, que una bronconeumonía se la lleva aquí en Melilla, en la calle Orense. Pero Juana se quedó para siempre con nosotros. Juana está enterrada muy cerquita del Panteón de Héroes, de esas personas con las que ella convive durante tanto tiempo. A Juana, como digo, se le prometieron muchas cosas, tuvo audiencias con el rey Alfonso XIII, con la reina, pero no se materializaron. No se cumplió con ella. No. Pasan los años, yo empiezo en este tema de... Ahora voy al porqué de cómo llegamos a Fondón, ¿no? Claro. Yo llevo investigando muchísimos años, no voy a decir más, pues si no, va a parecer que soy lo que soy, una persona ya con edad. En el registro del cementerio aparecía como la palabra, claro, muchas veces la escritura es muy legible y otra cuesta, Claro. y se leía como Yendón Granada. Yo empiezo a mirar la nomenclatura, Yendón Granada, eso no existe. ¿Qué es lo más próximo? Empiezo a barajar, o sea, yo me hice mi croquis, ¿no? Y esto de, a ver, ¿qué posibilidades hay? Y uno de los que se me ocurre es Fondón, Almería. Y como yo ya estaba acostumbrada también a escribir mucho, porque para mi trabajo, que espero que algún día vea la luz sobre los militares fallecidos, escribimos Eduardo Sarquintas y yo, Eduardo que en paz Que en paz descanse y yo, descanse, Eduardo, desde luego.
Pues miles de correos, miles de cartas a ayuntamientos, pues a mí no me costó nada buscar el correo electrónico del Ayuntamiento de Fondón y allí que lanzo mi correo. Ya te puedes imaginar, se pueden imaginar nuestros oyentes lo que yo siento cuando no recibo un correo, sino yo recibo una llamada de un número desconocido y no la cojo, lo confieso. Pero esa misma persona me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, soy Joaquín de Fondón. A mí aquello me dio un vuelco el corazón, lo siguiente, rápidamente lo llamo y me cuenta que quién era un historiador de Fondón, él está afincado en Almería y que el alcalde le había pasado mi correo, que había investigado y que efectivamente Juana Martín, que no Martínez, había nacido en Fondón. Bueno, si había que llorar, se lloró, porque yo además soy una persona que me emociono con mucha facilidad, pero con estos temas mucho más. Por fin, después de muchos años, sabíamos que Juana había nacido en la Alpujarra almeriense, no en Granada, y que era de Fondón. Igual se confundió por aquello de la Alpujarra, ¿no? Sí, y luego también, bueno, a la hora de escribir, pues muchas veces escribes si no te detienes. Eso nos pasó mucho cuando íbamos mirando los libros de registro, sobre todo el 21, que también nos podemos hacer una idea cuántas criaturas se registraban, que había confusión con los pueblos de nacimiento de estas personas. Joaquín amablemente me mandó la partida de nacimiento de Juana, el matrimonio de sus padres. Su madre era de un pueblo de Almería, distinción, en fin. Pero se nos quedan, como digo, momentos en los que no sabemos cuándo marchan Juana y su marido, Bernardo, que él era de Almería, de Almería capital, a Orán, Argelia, cuándo llegan a Melilla o cuándo vienen a las posiciones. O incluso si viene ya con él o viene viuda, ¿no? Exactamente, no sabemos. Todo eso se nos queda ahí, que los dos nos comprometimos hace 4 años, porque todo esto, no lo he dicho, fue pues antes de julio del 21, pues mayo, junio de 1921, cuando yo me pongo en contacto. Desde entonces hemos mantenido ese mayo, contacto. Junio de 2021, ¿no? Sí. Es que has dicho mayo, junio de 1921. No, perdón. No, es que se me va, digo, no, me conservo bien, pero no como para tener 104 años. No, es que no sabía si estabas contactando con él o si te estaba buscando información de esa época. Vale. Un lapsus tremendo. No te preocupes. Seguimos en contacto. Él ha venido a Melilla a la obra de teatro. Aquí ya en Melilla. Joaquín vino para ver la obra de teatro de Cere. Correcto. Vino para el documental. También han venido los nietos de Juana, que estuvieron en este acto. Qué bien. Y hace unos meses pues me dice Isabel, el ayuntamiento, bueno, ya estaban barajando el hacerle un homenaje, porque claro, ellos a los fondoneros ilustres le hacen homenajes y no conocían a la figura de Juana. Digo, pues fíjate, aquí en Melilla es conocida. Claro. Y sobre todo, vuelvo a repetir, entre las personas que nos movemos en este mundo militar y de las campañas, ¿no? Mayor alegría cuando ya me comenta que se le va a poner una calle con su nombre y en su casa natal se va a poner una placa. Yo lo comento con mis 2 amigas, tengo muchas perversas, con Maribel Pintos y con Elena Fernández, y decidimos irnos las 3 a Fondón y estar presentes en ese acto. Pero las circunstancias no nos acompañan. Yo, por mi problema de mi pierna, que todavía no estoy recuperada, Elena tampoco podía, y Maribel venían sus hijos, del caso que tuvimos que desistir. Y el martes pues tuvo lugar ese más que merecido homenaje. El martes de esta semana. Sí, el día 5, Fondón se vistió de fiesta y homenajeó a su fondonera ilustre. Pero qué maravilla, Isabel, porque después qué cuerpo se te queda a ti, que después de tu investigación, de aquella ocurrencia de, oye, la nomenclatura no cuadra, Yendón, Granada, con esto, o sea, qué sensación se te queda a ti, que después de tantos años, Juana haya sido reconocida en su tierra. Eso es algo que te puedes llevar a gala, ¿eh? Mira, voy a intentar hablar sin emocionarte. Complicado, Para mí mucho, y para mí, y especialmente por eso que tú acabas de comentar, porque yo, fíjate, cuando
hacemos las visitas al cementerio, lo hacíamos, ahora no puedo. Yo nunca cuento cuando llegamos a la tumba de Juana que yo soy la que averigua, es Elena, la que siempre dice, que sepáis que si sabemos que es de Fondón es por Isabel, que a ella se le ocurrió. Y luego es cierto que Joaquín, el que tú al otro lado de tu petición encuentres una persona con tus mismas inquietudes es muy importante. Claro. Yo no paro, vamos a ver, te hago un inciso, yo no paro. Yo ahora mismo he mandado correos a varios sitios y no me responden. De peticiones sobre personas que necesito, porque a mí me gusta contar con veracidad. Claro. Si no, pues lo aparco, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero en el caso de Juana, bueno, yo tengo una espinita clavada, lo voy a decir, y lo he dicho ya en más de una ocasión. Yo creo que en el 2021, en general en España y en particular en Melilla, a los héroes, para mí todos, no se les hizo el homenaje que merecían. Merecido. A nivel institucional, a nivel de gobierno central, a gobierno lo que sea, me da igual. Yo creo que esas personas dieron lo más preciado que tenían, que era la vida, y no se hizo nada. Por eso también el otro día, cuando se presentó este monumento que se va a hacer, pues yo me emocioné también mucho, tuve la suerte de asistir al acto. Y que ahora a Juana, a una mujer, a esa... Es que Juana representa a esas otras cantineras de todas las campañas. Tan importantes. Exactamente, porque no eran solo cantineras, eran madres, eran hermanas. Eran psicólogas. Eran todo. Ese brazo para levantar a un enfermo y darle la poquita agua que había, para curar una herida. En el caso de Juana también, recordemos que en su brazo muere el teniente coronel Primo de Rivera. Lo operan sin anestesia. Es que fueron situaciones muy duras y que ahora, pasados 104 años, a Juana se le haga, y en su pueblo, donde nada, vuelvo a repetir, nada sabían de ella, a mí me emociona muchísimo. Y que bueno, que yo haya tenido un poquito que ver, pues todavía más, ¿no? Un poquito no, Isabel. Para mí es una satisfacción enorme, me emociona mucho. Tuve la oportunidad de saludar cuando vino François, uno de los nietos, y tú dices, bueno, es que esas personas, sus familias, siguen, ¿no? Y yo estoy segura que ellos a lo mejor no conocían tampoco ni la trayectoria de su abuela, de su bisabuela, ni lo que ha supone para, en el caso de Melilla, claro. Juana. Entonces, porque mira, Sara, los que nos dedicamos a la investigación, y eso es algo que también lo digo muchas veces, si yo lo que investigo me lo guardo y lleno mi disco duro, ¿de qué sirve? ¿Qué sentido tendría, no? Para mí no lo tiene. A mí me encanta, y tú me conoces, investigar y difundir. Claro. Porque creo que esa historia, la historia que sea, no es patrimonio mío porque yo lo haya investigado. Es patrimonio de la ciudad que sea en ese momento. En este caso, pues nos ha hermanado a dos puntos distintos. Uno en el norte de África, en Melilla, donde fallece Juana y donde, como digo, están sus restos, y otro en la Alpujarra almeriense. Bueno, Melilla es que, si Melilla hiciera un hermanamiento con todas las ciudades, con todas las poblaciones, de donde hay, bueno, de hecho tú sabes que de tu pueblo también tenemos... A mí me emocionó muchísimo, aquello. Sí, porque es que no hay, yo creo que no hay un solo pueblo de España, no de la península porque hay de muchos sitios, donde no tengamos enterrada una persona en nuestro cementerio. Por eso aprovecho para reivindicar, y si tú me lo permites, que el cementerio de Melilla sea declarado cementerio de héroes. No es quitar el nombre de la Purísima, que hay gente que también... No, es que... No, para nada. Oye, le podemos poner un guioncito en medio. Exactamente. Tan sencillo como cementerio de la Purísima Concepción, cementerio de héroes. Por eso te digo que si tuviéramos que hacer un hermano, no pararíamos. Porque hay de los sitios... Bueno, yo he aprendido geografía española y nombres de poblaciones que para mí no existían. Y a mí este trabajo me da
tantas, bueno, lo llamo trabajo por denominarlo de alguna manera, porque Claro. para mí es como, yo lo digo, ¿no? Que después de mi familia, que son el motor de mi vida, la investigación lo es también el tema militar, mucho más, porque son tantas satisfacciones, tantas emociones, que después de tantos años, que son más de 30 años investigando esto, que se dice Desde pronto, luego. cada día descubro algo nuevo, cada día conozco alguna información. He tenido la suerte no solo con François, ¿no? Con el nieto de Juana, sino con familiares de esos militares fallecidos. Y te cuentan las historias de los que se quedaron, Ujú. de los padres, en el caso de gente que me ha contado, de sus abuelos, de cómo lo vivieron. Y de verdad que dices, ¿no merecen un reconocimiento todos Claro. estos militares? Pues claro que sí. Ahora que nos llega septiembre del 25, el desembarco de Alucema, ¿no lo merecen? Yo creo que sí. Totalmente que sí. Me comentabas que han estado aquí sus nietos. ¿Ellos tenían conocimiento de que ella estaba aquí enterrada o lo han conocido a raíz de todo esto? Pues fíjate que yo, es que hablamos un momento cuando se proyectó el documental en el que yo participé hace algún tiempo con Antonio Guerrero, que ha estado allí Sí. en Fondón, Ujú. y no te sabría decir con certeza. Yo creo que sí que sabrían que estaba enterrada aquí, pero no lo que supone Claro. Juana, porque de los pocos reconocimientos, poquísimos que se le hicieron, fue cederle la propiedad a perpetuidad. Entonces era la Junta Municipal la que gobernaba Melilla. Ella muere en octubre de 1929 y quiero recordar que fue en enero o febrero de 1930 a su hija Isabel Vizcaíno pues se le concede la propiedad a perpetuidad. Es de las pocas cosas que a Juana se le hicieron en ese momento. Y bueno, si me permites también quiero contar algo, que la grandiosidad de Juana no se centra solo en el 21 y en esa campaña. En el año 20, en mayo de 1920, el entonces comandante general Fernández Silvestre sí que le hace una mención a ella y un reconocimiento público, porque ella estuvo atendiendo a un soldado que tenía una enfermedad contagiosa y a todo el mundo le daba miedo acercarse a él, Ujú. y ella no dudó un instante en atenderlo. O sea que, vuelvo a repetir, esa grandiosidad, ese coraje, esa valentía, ya le venía a Juana de atrás, no Ujú. solo del 21. Por eso hay tantas cosas de Juana que desconocemos, pero lo poquito que vamos conociendo, pues yo quiero que todo el mundo sepa de ella y que aquí tenemos bueno, en nuestro cementerio hay muchas mujeres Ujú. importantes, interesantes, pero hoy vamos a hablar de Juana y de esa valentía, de ese coraje. Perfectamente podía haberse venido a Melilla y haberse puesto a salvo y no lo hizo. Claro, Se jugó la vida, la claro, suya y la de su hijo. totalmente. Isabel, ahora tienes una deuda con Fondón. Sí, No has podido ir este martes la instalación de la placa, pero sí que tienes pendiente ir, ¿no? sí, además me lo han reiterado y si Dios quiere, en cuanto mi pierna me permita poder ir, yo necesito ir a ver esa placa en su casa, a ver esa calle, a caminar por donde ella, siendo una niña, estuvo, Ujú. porque yo pienso que marchó muy joven, Claro, pero, y por supuesto de los sitios que visitaré será el cementerio de Fondón, porque supongo que allí está su familia. claro. Sí, sí que necesito, Sara, necesito ir. Yo el martes tenía sentimientos encontrados. Por una parte, la pena de no poder estar allí, y solté más de una lágrima, lo confieso, Ujú. porque además Joaquín me iba mandando fotos, Claro. conforme iban ocurriendo los actos me iban mandando Y tú fotos. te ibas emocionando cada vez más. Y yo, exactamente, hubo un momento en que ya no podía, digo, no le puedo mandar un audio porque es que no me va a entender, porque ni yo misma. Claro. Y luego la alegría de saber Ujú. que su pueblo le ha hecho Qué bonito. ese reconocimiento. Qué bonito. Y qué bonito también para su pueblo saber de ella. Sí, Qué bonito. sí, porque ella ya forma parte de ese Olimpo, ¿no? Pues claro. De fondoneros ilustres. Totalmente. Y además, vuelvo a repetir, ¿no? Que la tenemos aquí entre nosotros. Ujú.
Isabel, no quiero dejar de hablar también de otro asunto que fue también el que me motivó a llamarte. Tú ya lo has apuntado, esos héroes que tenemos enterrados en el cementerio y que no permites que caigan en el olvido. Y me parece muy bonito porque de vez en cuando nos regalas, sobre todo a los de la página de Facebook, ¿cómo se llama la página de Facebook? Melilla Cementerio de Héroes. Efectivamente, nos regalas una retahíla de nombres asociadas a sus localidades, a su año de nacimiento, a su fallecimiento. Y es una forma muy bonita de mantenerlos vivos y de hacerle, bueno, pues tu particular homenaje, ¿no? Que es precisamente ese, el que no caigan en el olvido, ¿no? Te está llevando también mucho trabajo, ¿no? Poner blanco sobre negro sus nombres, sus localidades y un poco identificarlos. Mira, como decía, esto empezó hace muchos años. Bueno, yo con Eduardo empezamos juntos en el 2005, pero yo ya, tanto él como yo ya llevábamos mucho tiempo trabajando el tema. Yo soy hija de militar y a mí mis primeros paseos por el panteón yo los hice de la mano de mi padre, de los panteones. Cuando era niña, yo entonces qué iba a imaginar, por Dios, Claro. que se me iba a meter tan dentro, tan dentro. Nosotros recibimos un encargo de Comandancia General en su momento y a partir de ahí empezamos y yo confieso que para mí es una droga. Yo me puedo hacer una idea de las personas adictas a algo, porque yo es que soy adicta a la investigación y también he de confesar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo, porque aunque todo el mundo me ve, que tal, yo tengo mis bajones, como Todos todo tenemos ser humano, sombras, todos. y yo me aferro a la investigación. Para mí bucear en la prensa antigua es la mejor medicina. Creo, vuelvo a comentarlo, ¿no? Que a estas personas no se le ha hecho el reconocimiento que hay que hacerle, porque nos detenemos o siempre, ¿a quién conocemos? Con todos mis respetos a las graduaciones, coronel, teniente coronel, comandante, capitán, teniente, pero Sí. ¿y los soldados? ¿Y los reclutas? ¿Y los educandos de banda? Tan ¿Y necesarios. exactamente. No solo los que mueren en acción de guerra, porque el que viene aquí a cumplir el servicio militar y contra una enfermedad, para mí es tan héroe. Entonces, mira, antes he hecho mención a un libro que espero que algún día vea la luz, más pronto que tarde. El título hace muchos años que lo tiene, que es Último Destino África. Y nada más que lo que es el libro, estamos hablando alrededor de 600 páginas sin entrar en esos nombres que tú detallas. ¿Sí? Tú imagínate, serían por lo menos 5 o 6 tomos. Claro, claro. Con miles, es que estamos hablando de miles de personas desde 1893 a 1927. Entonces, ¿cómo se me ocurrió dar difusión a esos nombres? Pues a través de un grupo de Facebook en el que intento ir poniendo, pues no todos los días, también confieso que voy programando las publicaciones, me voy soltando un poquito, programo y voy buscando todos esos nombres, intentando que los conozcamos aquí, pero también los conozcan en sus lugares de origen. Fíjate, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero una de ellas, no recuerdo ahora mismo el pueblo de Murcia, que le habían puesto una calle a 3 soldaditos de allí y todos pensaban que era de la guerra civil. Y no habían muerto en la guerra civil. Murieron aquí en 1909. No recuerdo ahora mismo el nombre, me sabe muy mal, pero no recuerdo el nombre porque son tantos. Y gracias a esas publicaciones que hacíamos entonces Eduardo y yo, averiguaron que esas personas no eran, porque antes pues casi todas, bueno, aquí tenemos el barrio, por ejemplo, de Calvo Sotelo, ¿no? Que la mayoría son personas que murieron en la guerra civil. Eso es otro tema, el tema de las calles, ¿no? Vamos a dejarlo ahí aparte. Pero ellos desconocían que eran 3 Habanillas, me acabo de acordar. Habanillas mueren, si no me falla la memoria, el 23 de julio de 1909, los 3 aquí en Melilla, del mismo pueblo, y tienen su calle. Y como ellos, hay muchas calles en muchos pueblos que tienen reconocimiento o placas en las casas donde nacieron estas personas, y a eso
ahora me vuelvo a ir a Juana, pues ya Juana tiene también Qué bueno. la suya. Pero, Sara, a mí esto me da muchas satisfacciones y lo mismo que tengo necesidad de ir a Fondón, yo tengo la necesidad de sentarme delante de mi ordenador y de dar a conocer a estas personas que su sacrificio, como siempre digo, no quede en nada, ¿no? Que merezca la pena y que no se nos olvide a los melillenses. Ya lo dijo el presidente Imbroda, y es algo que yo lo he dicho muchas veces también, que si hoy nosotros estamos aquí, en este 2025, en este agosto que nos está perdonando un poquito el calor, parece ser, es gracias a ellos, que no se nos olvide nunca, por favor. Totalmente. De hecho, a colación de lo que me estás contando, en esa publicación que tú nos regalas al pueblo de Arjona, porque bueno, lo hiciste un poco conociendo que yo soy de Arjona. Sí, pero lo confieso. Pero yo lo comparto en mi Facebook y fíjate por dónde que una de mis grandes amigas ve identificados sus apellidos y están tirando del hilo porque creen que es familiar de ellas. Pues en cuanto sepas algo te lo pido, por favor. O sea que, bueno, yo voy a estar muy pendiente Sí. ahora en agosto que voy para allá, voy a estar muy pendiente y voy a hablar con ellas porque estaban tirando del hilo tanto ella como su hermana porque creen que es familiar de ellas. O sea que es probable que hayamos encontrado a esta familia. Pues mira, para mí eso es cuando tú a un hombre, porque la mayoría de los soldados, yo no les puedo poner cara. Claro. Yo me imagino cómo podían ser. Cuando contactas con familiares y algunos te hacen llegar una imagen de ellos, eso ya es el poner cara a un nombre. Y luego esas familias, esas madres. Yo de vez en cuando hago alguna publicación sobre las familias porque ellos se fueron, pero yo como madre pienso, qué dolor más grande. Absolutamente. Y no tener tampoco una tumba donde llorar a tu hijo. Había un refrán o un dicho que era hijo quinto sorteado, hijo muerto y no enterrado. ¿Cuántos? Porque hablamos de los que están enterrados aquí en Melilla, en el panteón, los que se trajeron en ese último traslado que se hace en el 49, en agosto del 49, que están dentro de la cripta del panteón. Sí. Pero yo estoy muy convencida de que en Marruecos todavía hay muchos de nuestros soldados enterrados. Y eso, en una ocasión con el que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, con García Margallo, visitando el panteón donde está su bisabuelo, se lo comenté, tuve la suerte de hablar con él y se lo dije. Digo, mire usted, yo estoy convencida que todavía hay, lo que pasa es que es un tema muy delicado y con Marruecos más todavía, claro. Porque a lo mejor si fuese otro país sería más fácil, pero yo lo pienso, digo, si se pudieran rescatar y que tuvieran la sepultura que merecen aquí en Melilla, o bueno, ya identificar restos. Lo que pasa es que también nos metemos en política y ahora mismo no nos vamos a meter en política, pero está la cosa ahora mismo como para reclamar nada. Sí, que ya con lo del 25 pues no se pueden hacer actos ni... Sí. Bueno, en fin, eso no se podrá hacer, vuelvo a repetir, a nivel institucional. A mí nadie me puede prohibir que yo haga un reconocimiento como Isabel Migallón Aguilar, aprendiz de historiadora, porque siempre estoy aprendiendo, a los que murieron en el 25, en el 27, en el 14... porque creo que se lo debo, como melillense y como española. Te queda esa espinita, ¿no?, de que el desembarco de Alucemas no tenga el reconocimiento que merece, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir, en el 21, en 2021... ¿Se te quedó? A mí se me quedó porque, francamente, sí, me pueden decir, es que en el Parque Hernández hubo una exposición. Sí, una exposición. Pero a mí me faltó el reconocimiento a la tropa, a todos, todos los soldados, independientemente, porque yo cuando hago una publicación yo no hago distingo. Claro. Para mí todos son soldados del ejército español, todos. Luego cada uno tiene su graduación, efectivamente. Efectivamente. Isabel, como historiadora, y que claro, estás rebuscando constantemente en los archivos, ¿tenemos buen archivo en nuestra ciudad o echas de menos algo que nos falte y que te aportaría más información? Vamos a ver, aquí tenemos un archivo maravilloso en el que yo he trabajado durante 25 años, que es el archivo histórico de la ciudad.
Ahí hay información, pero ciñéndonos al tema militar. Luego tenemos el archivo intermedio, que ahí, bueno, pues como intermedio que es, está un tiempo y pasa a Segovia, a Guadalajara o al archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar que yo visité en el 2023. Hombre, a mí me encantaría, como melillense y como historiadora o como historiadora y como melillense, que toda la información que hay sobre Melilla aquí tuviéramos acceso. Es cierto que ahora a través de los portales como Pares o de la hemeroteca digital de la Sí. Biblioteca Nacional tenemos acceso a una información que hace unos años, los Era que empezamos en esto, impensable. totalmente impensable. Yo estoy con otro tema que me hubiese gustado hablarlo contigo, pero por circunstancias ya sabes que se ha quedado ahí un poco en stand-by. Y lo que yo sé hasta ahora sobre esa persona, bueno, lo voy a decir sobre el padre Lerchundi, ha sido a través de la Hemeroteca Nacional. O sea, yo he estado meses buscando información sobre el padre Lerchundi, que lo, bueno, pues fui remitiendo a Madrid, y es impresionante, claro, de vez en cuando Melilla, y dice, Dios mío, a lo mejor no hay tanto, pero sí que hay alguna cosa. Hombre, nosotros tenemos en el Ágana, en Alcalá de Henares, en Simancas, en Archivo de Indias, en los archivos militares, el diocesano de Málaga, que ahí trabajó mucho y muy bien un doctor en historia, Antonio Carmona Portillo, y nos facilitó, bueno, pues todos los registros de nacimiento, de bautismo, bodas y defunciones desde 1631 creo hasta 1800 y algo, que esa documentación estaba aquí en Melilla, pero alguien, creo que fue en la década de los 50, decidió llevarlo al Archivo Diocesano de Málaga. Y hay más cosas de Melilla, entonces a mí ya digo, me encantaría, es decir, por como, bueno, se me ha olvidado la joya, que es el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Claro, Eso ya son hombre, palabras claro, mayores. Pero tener aquí, con lo que tenemos en Melilla, aquí ahora mismo a día de hoy, se podrían hacer muchísimas publicaciones, muchas, conferencias, cursos, porque yo vuelvo a decirlo, ¿no? Yo han sido 25 años de mi vida trabajando en el archivo de la ciudad y a mí no me dio tiempo en esos años a ver todo lo que hay. Luego en el 2016, para quien no se acuerde, yo lo voy a recordar, encontraron documentación tapiada en la Plaza de Toros y eso también está ahí. Es verdad. Aquello fue, bueno... Es verdad, menudo descubrimiento, ¿no? Como si Total, fuera oro. total. Yo los días que estuve allí con mis compañeros estuvimos rescatando además partes muy importantes de nuestra historia del siglo XIX y eso está ahí también. O sea, Melilla tiene una historia tan rica. Otra de las cosas que suelo decir, ¿no? Es que Melilla geográficamente es muy pequeñita, pero en historia tiene mucha. Hombre, y tanto. Y si ya nos vamos a la prehispánica, hay una figura que no se le da tampoco el valor que merece, que es el que fuera cronista Rafael Fernández de Castro, que él trabajó en esa Melilla. Claro, es que él estuvo in situ en las excavaciones del Cerro de San Lorenzo. En fin, que es que ya te digo, Sara, que es que hay tanto. Si sale fuera, por supuesto, investigas, ¿no? Y te trae yo, si Dios quiere, y mi pierna y mi salud me lo permiten, y voy a Madrid para ver a mis hijas. Ya tengo medio apalabrado el investigar en el archivo franciscano que hay en San Francisco el Grande, que es con los que yo contacto para el padre Lerchundi, y ahí hay cosas de Melilla también. Ay, qué bueno. O sea, esa parte de la Melilla franciscana, ¿no? Qué Nosotros tenemos esa vinculación con los franciscanos. En fin, yo es que para mi vida mentalmente es uno parar. He tenido que parar y poner freno por el problema de la pierna, pero claro, lo que tengo mal es la pierna. Pero, bueno, la cabeza no estoy muy fina, reconozco, pero no paro de pensar y podemos hacer, deberíamos de dar a conocer. Pues claro. Es que merece la pena, nuestra ciudad y nuestra historia merece la pena.
Pues Isabel Migallón, me he quedado sin tiempo. Yo estaría aquí hablando contigo 2 horas más porque me apasiona todo en lo que trabajas, me apasiona la historia, me gusta muchísimo, me siento muy vinculada con esta ciudad y todo lo que me cuentas a mí se me calaba, ya lo sabes. Yo deseando que ese libro vea la luz porque va a ser de las primeras en adquirirlo, en hacerme con él. Muchísimas gracias por atendernos y por supuesto por poner en el mapa a la cantinera de Batel, por hacerle ese regalo a su pueblo y por hacerle ese regalo tan bonito a ella, que como creyentes que somos ambas, sabemos que desde arriba lo ha visto. Yo creo que ella tiene que estar feliz, tiene que estar muy orgullosa. Y con respecto al libro, pues Dios te oiga. Y desde aquí quiero arrancarte un compromiso. Venga. Que el día que se presente vengas. Venga, yo vengo. Yo vengo. Hecho. Tú me avisas y yo vengo. Gracias, Sara. Gracias a ti, Isabel. Y a ustedes nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Herrera en Cope Melilla. Se quedan ahora con Mediodía Cope. Y mañana nos volvemos a oír en una nueva edición de Herrera en Cope Melilla y en tan solo 50 minutitos en el avance informativo. Que sean muy felices.